¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en el blog Amanecer. Vamos a continuar esta serie de videos en torno a la historia de la mística cristiana con la Contrarreforma. Ya en el video anterior les mencionaba, cuando trabajábamos el tema de la reforma, que estos conceptos de reforma y contrarreforma hay que verlos pues, también de manera matizada, conocer desde otras perspectivas, porque de pronto tienen una visión muy católico-céntrica, pero que bueno, en un sentido histórico nos sirve para mencionar sobre todo que en esta época, ¿no? Finales del siglo XV, pero sobre todo en el siglo XVI, hay estos dos grandes acontecimientos. Por un lado, la reforma iniciada por Lutero, después Calvino y todos los movimientos que empezaron a ver, y por otro lado, una renovación espiritual importantísima dentro de la Iglesia Católica Romana, a la cual se le ha llamado la Contrarreforma por algunas y algunos. Es mucho más amplio y vamos a recuperar, así como lo hace Hilda Graeff, particularmente la espiritualidad ignaciana con San Ignacio de Loyola y la espiritualidad carmelitana con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. No voy a abordar mucho, porque además aquí también les voy a dejar, así como hace poco estaba la lista de los videos de historia de la mística cristiana, les voy a dejar por acá también que en el canal de Blog Amanecer tenemos una playlist, una serie de videos de un curso sobre espiritualidad ignaciana y además tenemos otra serie de videos sobre el curso de espiritualidad teresiano-sanjuanista. Entonces, para quien quiera profundizar más, pues básicamente les invitaría a remitirse a estos dos listas de reproducción. Repito, la de el curso sobre espiritualidad ignaciana y la de el curso sobre espiritualidad teresiano-sanjuanista. Pues bien, San Ignacio de Loyola, un personaje pues, que necesita poca presentación, que él pues, va a nacer en el siglo XV, pero va a desarrollarse sobre todo en el siglo XVI. Va a ser un hombre joven, el menor de su familia, de los Loyola, que por el tema de su educación, por ser el menor, ya le compete que se críe en la corte, donde va a desarrollar también una personalidad un poco vanidosa y muy ensoñadora, es decir, que estaba constantemente soñando en hacer grandes cosas, sobre todo en términos caballerescos, conquistar una dama que se dice que era la hija de los reyes católicos y era como un amor imposible y entonces él era como su sueño. Se enlista, digamos, o sea, va a ser servidor de nobles y por lo tanto va a estar presente en la batalla de Pamplona, en donde una bombarda, una bala de cañón le roza una de sus rodillas, lo cual le destruye por un lado todos sus sueños caballerescos que tenía, lo encierran, le respetan la vida por ser de familia noble, lo llevan de nuevo a Loyola, donde tiene una recuperación y donde comienza a tener ya su conversión espiritual en los primeros pasos, que es justamente esta parte de que él empieza a sentir que hay distintas mociones interiores, que cuando se imagina sus grandes deseos de ser caballero y todas estas cuestiones, esto le produce una serie de sentimientos y de emociones que al principio son de mucho júbilo y placer, pero que poco a poco lo van a llevar hacia una decaída emocional, pero más que emocional, espiritual, y que posteriormente a eso él le va a llamar desolación. Y después, cuando se imagina a través de que los únicos tipos de lecturas que estaban presentes en esta época y que le pudieron dar, era la vida de Cristo y vida de santos, y cuando él se imagina hacer las cosas que hacía Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, el gozo espiritual era mayor y se mantenía a lo largo del tiempo, y eso posteriormente le va a llamar la consolación. Estos son los primeros atisbos. Él se propone hacer este estilo de vida, se va de peregrino, llega hasta Jerusalén, no lo dejan quedarse, comienza a estudiar, lo va a perseguir la Inquisición. Es una historia larguísima, repito, pues si no la conocen, pues los remito a los videos donde sí lo manejamos. El punto es que llega tarde o temprano a fundar la Compañía de Jesús.
pero en un sentido, digamos, de espiritualidad, su gran aporte es el libro de los ejercicios espirituales, que como bien va a decir Hilda Graeff, no es un libro propiamente de teología mística, no es un tratado místico, es un libro bastante práctico. De hecho, es un libro que no se tiene que leer, se tiene que realizar. Originalmente dura un mes, todavía existe la versión de un mes, se divide en 4 semanas y tiene el objetivo, y así lo dice literalmente Ignacio, de descubrir, ¿no?, la voluntad de Dios, primero descubriendo todavía todos los desórdenes internos para poder ordenarme y a través de ahí ir tomando la decisión de por dónde Dios me invita a seguirle. Entonces son ejercicios espirituales pensados sobre todo para personas que están en un momento de transición y de decisión en su vida, aunque eso funge una experiencia que después se va a llamar la experiencia ignaciana y que le va a dar dinamismo a la espiritualidad jesuita y de los laicos ignacianos, ¿no? No hay rama femenina en los jesuitas, eso es un tema aparte que discutiremos en otro espacio, pero el punto es que los ejercicios van a ser el epicentro de esta espiritualidad, que muchos van a considerar que está más cercana a la devotio moderna. Así como hay grandes defensores y amantes de la espiritualidad ignaciana, hay sus grandes críticos, tanto a nivel, digamos, que se nota que no lo entienden, ¿no? Y que realmente tienen cero conocimiento de la espiritualidad ignaciana, pero también críticos, pues que sí tienen experiencia y que saben de qué están hablando. Por ejemplo, Thomas Merton y en general la espiritualidad de corte más contemplativo tiene de pronto visión negativa de los ejercicios ignacianos. También hay que decir que los ejercicios se han ido transformando y aunque se intenta ser fiel a la experiencia original de los ejercicios de Ignacio, que experimenta él en Manresa y todos los procesos suyos, también hubo momentos en la historia en que incluso las metodologías se volvieron muy moralinas, etc. Yo lo veo, yo soy acompañante de ejercicios ignacianos, quienes no sabían ese dato mío, y he platicado con quienes acompañaban o daban o tomaban ejercicios hace, por ejemplo, 50 años, como es el caso de mi padre, que decía pues, que en mis tiempos tal cual era un salón oscuro, una mesa donde estaba el jesuita vestido de negro con una lámpara prendida, todas las luces apagadas, él diciendo un rollo muy moralista y simplemente nosotros tomando nota, ¿no? A eso se reducían los ejercicios de Ignacio cuando la propuesta es mucho más rica que eso. Últimamente, pues se ha profundizado más en el aporte de los ejercicios y hoy hay incluso ya estudios y ya ejercicios que se han incluso ya aterrizado, por ejemplo, más hacia los jóvenes, la versión de semana, la versión de la vida ordinaria, que es en la cotidianidad. En fin, hay como una serie mucho más rica de los ejercicios. ¿Cuál es el foco, ¿no?, de los ejercicios y por qué sí decimos que es una experiencia mística? Aquí me estoy saliendo bastante en este video no voy a seguir prácticamente a Hilda Graeff, porque estas dos espiritualidades, la ignaciana y la carmelita, son, digamos, como pilares de mi propia experiencia, entonces voy a hablar más desde mi experiencia y lo que yo he estudiado, más que desde Hilda, ¿no? Aunque les recomiendo profundamente leer el texto de Hilda. Lo que sí rescato de ella es que, como bien dice, lo que sí tenemos por cierto es que Ignacio era un místico. Esto también muchos lo pueden dudar, pero yo estoy ahí con Hilda. Ignacio es claramente un místico, lo vemos si se lee su obra, la autobiografía o Peregrino, que es un libro básicamente sin valor literario, no, es un libro que además fue dictado por Ignacio, no escrito a puña y letra. Ignacio no era particularmente un gran escritor en verso, como sí lo fue Santa Teresa, o ni siquiera poeta como Juan de la Cruz, que los veremos en unos momentos. Pero sí se puede ver, por ejemplo, la experiencia del Cardoner, donde él dice que todas las cosas le fueron nuevas, que comprendió ahí más, que todo lo demás, que todos los estudios y todo el resto de experiencias, lo que vivió él en el río de Cardoner, que está ahí en Manresa, fue como su experiencia de iluminación, ¿no? Y en ese sentido, Ignacio sí que tuvo una serie de experiencias y de vida mística, ascética, muy dura, a tal grado que muere más o menos joven justamente de toda el desgaste ascético que vivió en esos meses en Manresa, pues ahora sí que en la supuesta cueva, que es más como una brecha, pero que, bueno, esos ya son detalles.
Y entonces hay quienes sí defendemos que en los ejercicios hay una mística, pero una mística propiamente ignaciana. Y es que ciertamente esta concepción que hemos tenido y hemos construido de la mística, muy neoplatónica, muy con este énfasis en la contemplación infusa, muy en este énfasis también en la pasividad, y en donde hay experiencias extraordinarias, etcétera, pues este tipo de espiritualidad que más bien se quiere meter al mundo antes de alejarse de él e irse al convento, que la espiritualidad ignaciana es más bien este modelo de sacerdote y de espiritual que está en el mundo y se hace uno con el mundo y está ahí viviendo los avatares del mundo y todos sus idas y venidas, es propio de la espiritualidad ignaciana, y entonces estaríamos hablando quizás más bien de una mística distinta y de las diversas místicas, ¿no?, que pueda haber dentro, pues, de la experiencia de Jesús resucitado, ¿no? Y entonces Ignacio quiere llevar justamente de la mano al ejercitante a experimentar primero ese amor de Dios, y que se vive en el inicio de los ejercicios con el principio y fundamento, ¿no? El ser humano fue creado por Dios para alabar, servir a Dios, etc. Entonces, toda esta cosa del principio y fundamento es reconocer esta presencia de Dios en nuestra vida y reconocernos como criaturas. Una vez que reconocemos eso, pero internamente, se despliega un autoconocimiento que nos lleva a reconocer los desórdenes que vivimos afectivamente, espiritualmente, mentalmente, y entonces este deseo de ordenarlos, pero no ordenarlos por ordenarlos, sino el tanto cuanto ignaciano, que también viene con esta noción de la indiferencia ignaciana, ¿no? De tal manera que no desee tanto más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, sino que todo lo desee tanto cuanto para lograr el fin para el cual fui creado, ¿no? Es decir, me quiero hacer totalmente libre para entregarme radicalmente a Dios, en el modo concreto en el que Dios me está invitando, en el matrimonio, en el apostolado, en qué apostolado, entre otros, en la vida religiosa, etcétera, cómo Dios me está llamando. Entonces, es lo que muchos le han llamado ser contemplativos en la acción, que no es un concepto de Ignacio, sino de Nadal, uno de los primeros, no de los primeros jesuitas, pero sí de los primeros en cuestión de décadas. En ese sentido, es esta espiritualidad de ser contemplativos en la acción. Es decir, es una mística radicalmente encarnada en la historia que se va viviendo a través del discernimiento. Entonces, este es también como de los grandes pilares de la espiritualidad ignaciana, ¿no? El discernimiento de espíritus, que es algo propio de la Iglesia y del cristianismo, que no se lo inventa Ignacio, pero que Ignacio le da con clavos muy importantes, porque tiene realmente un conocimiento y experiencia de la psique humana y de los movimientos, de tal manera que además es una espiritualidad muy de los afectos. Lo que se intenta transformar en la espiritualidad ignaciana, y que es algo que a mí en lo personalmente me encanta, es la afectividad, porque es realmente lo que va a definir la vida de una persona. La vida de una persona no la define ni sus ideas, ni teológicas, ni filosóficas, ni lo que dice creer, sino realmente los afectos que le constituyen. Y lo que quiere llevar Ignacio a través de los ejercicios es justamente a una reconfiguración de los afectos que antes estaban desordenados en 1000 cosas, distraídos en 1000 asuntos, cada quien con sus propios desórdenes, a ordenar los afectos de tal manera que busquemos el conocimiento interno de Jesús, ¿no? Que es el gran propósito que quiere Ignacio. Y este conocimiento interno no es un conocimiento teológico, ni filosófico, ni histórico de Jesús, sino realmente que el corazón se vaya transformando a los modos de ser de Jesús. Esto tampoco es nuevo, o sea, esto está presente en la espiritualidad ignaciana, irnos haciendo con los sentimientos de Jesús. La gran novedad y aporte de Ignacio es justamente su metodología a la mano para todas y todos, ¿no? Que ya lo veíamos desde la devotio moderna, y esto es verdad, o sea, Ignacio, repito, o sea, y esto es muy importante, no inventó el hilo negro ninguna de las cosas. Lo importante es el momento en que lo puso históricamente y la manera en que lo presentó. De tal manera que hasta la fecha los ejercicios siguen siendo uno de los grandes pilares de la mística cristiana, justamente porque abre el corazón, ¿no? Ya después, por supuesto, hay estas lecturas y la dimensión mística, por ejemplo, al final de los ejercicios, la contemplación para alcanzar amor, que es un momento bellísimo,
buenísimo, y también estas lecturas más místicas y cómo se va complementando, por ejemplo, con la oración contemplativa y cómo también se quiere ir recuperando esta dimensión mística y no tanto solamente ascética de los ejercicios. Bien, por ahí le voy a dejar aquí en la espiritualidad ignaciana. Repito, podríamos abordarlo mucho más largo y tendido, pero voy a pasar ahora a la espiritualidad carmelitana con Teresa y Juan. Quien quiera profundizar a Ignacio, ahí están los videos que tenemos de la espiritualidad ignaciana aquí en el blog Amanecer. Un momento para tomar agua, porque bueno, este es un video denso con 3 grandes santos y místicos del cristianismo. ¿Qué pasa entonces con Teresa y Juan? A nivel histórico, en el caso de Teresa, ustedes saben, también hija de una familia numerosa, judeoconversa, que tiene que emigrar por temas de que su abuelo era un judeoconverso y que judaizaba, entonces lo cachan, lo atrapan haciendo eso, entonces hace un acto público de vergüenza. Teresa pues va a aprender a leer y escribir desde muy niña, pero tiene como toda esta parte también de mucha vanidad. Todo esto nos cuenta en el libro de su vida, y cómo pues llega a meterse de monja por miedo al infierno, ¿no? Y además elige el Carmelo porque ahí tenía una amiga en el monasterio de la Encarnación, no por una vocación particular hacia la espiritualidad del Carmelo en ese momento. Pasa varios años como una monja más o menos mediocre, con muchísimas enfermedades y bastantes temas personales. De las cosas que va a rescatar mucho Hilda Graeff, particularmente con Teresa, pues es ver cómo pues, en la vida del místico y de la mística, las neurosis están ahí. O sea, la mística no nos... Y esto lo hemos visto en varios videos y lo repito porque no me cansaré de hacerlo. La mística humaniza, no deshumaniza. Es decir, con nuestra humanidad la va llevando hacia un orden y también se vale de nuestras heridas. O sea, la mística no nos quita las heridas, no nos quita las neurosis en el sentido como que neguemos nuestra historia y lo que hemos vivido, sino que con eso que hemos vivido lo va a transformar para mayor gloria y alabanza de Dios, ¿no? Como diría Ignacio de Loyola. Y así lo vemos con Teresa, ¿no? Una mujer que más bien tenía un montón de enfermedades y desórdenes también afectivos, psicológicos, etcétera, que va a tener una serie de conversiones ya en sus 50, o sea, es decir, repito, vivió buena parte de su vida ya siendo monja, ¿no? Muy mediocremente a nivel no solo de la orden y de la regla de los carmelitas, sino espiritualmente, hasta que vive una serie de conversión a partir de visiones que empieza a tener, a partir de meditaciones, de ver imágenes de Cristo muy llagado, dice ella, y comienza a tener esta conversión que la va a llevar a ser doctora de la iglesia, ¿no? Hace la reforma del Carmelo, funda un montón de conventos, convence a San Juan de la Cruz, ahorita vamos a hablar de él, y se crea todo este asunto. La vida de Teresa es fascinante, pero quisiera pues sobre todo ahorita enfocarme en su obra, ¿no? Teresa cuenta con una obra muy amplia de grandes escritos místicos, a diferencia de Ignacio. A ella sí hay que leerla y sí parte de la espiritualidad teresiana es adentrarse a las enseñanzas de Teresa, que están sobre todo ubicadas en lo que llamamos los 4 escritos mayores de Teresa de Jesús: el libro de la vida, el primero que escribió, después Camino de Perfección, que es, bueno, antes el libro de la vida es un libro dedicado justamente a partir de que le piden que escriba de sus experiencias, entonces cuenta desde su nacimiento hasta la época en que lo escribe, 1562, que es la fundación también del el primer Carmelo de San José, ahí en Ávila, y cuenta pues cómo ella vivió todo este proceso, cómo entra al Carmelo, cómo casi se muere, cómo Dios la empieza a llamar. Ahí, entre los capítulos 11 y 22 del libro de la vida, está el famoso tratadillo de oración, que es cuando aparece, por ejemplo, esta famosa escena de los 4 modos de regar el huerto, que ahí el agua, la imagen del agua en toda la espiritualidad teresiana significa oración normalmente. Entonces hay 4 formas de orar el huerto, es decir, hay 4 modos de oración que vamos yendo, digamos, poco a poco. El primero tiene que ver con sacar del pozo
con una cuerda y un balde. Ahí es mucho trabajo de la persona. El segundo modo de regar el huerto es ya cuando la persona encuentra una polea y saca, después es a través de un arroyo y finalmente el cuarto modo de orar es la lluvia, que ya sería propiamente la oración sobrenatural, que en términos de Santa Teresa es ya propiamente la oración mística, que es cuando ya el ser humano se abre totalmente a la presencia de Dios a través de la gracia y se deja fecundar, ¿no? Las otras oraciones, los otros tres modos de orar, también son fundamentales, pero la diferencia es que, digamos, para Teresa, entre menos hace la persona y más hace Dios, más mística la vida. Y entre más hace la persona y menos dejamos hacer de Dios, todavía estamos en procesos purgativos, por decirlo así, de importantes, pero todavía en los primeros pasos de la vida mística. Camino de Perfección es un libro que escribe a sus hermanas carmelitas a petición suyas, ya habiéndose el Carmelo reformado, es decir, descalzado. Ellas son ya las carmelitas descalzas. Escribe el Camino de Perfección, que es un libro sobre oración, pero es muy bello. Hay una imagen ahí que me encanta, que es cuando ella dice, después de varios capítulos, que habla de la preparación, de las virtudes, y dice, bueno, ahorita estarán pensando que por qué sobre un libro de oración llevo tantos capítulos y no he hablado de la oración. Y entonces hace la famosa imagen del ajedrez, ¿no? Dice, primero, antes de hacer jaque mate, hay que hacer jaque, ¿no? Entonces, así, no quieran hacer mate sin hacer jaque antes, ¿no? Es decir, hay todo un proceso previo a la vida de oración que tenemos que tener en cuenta. Y toda la prosa teresiana, que es bellísima, que es su fuerte, porque ella pues no va a tener estudios de teología, no leyó la Biblia completa, no va a saber latín en un sentido así muy erudito, y entonces tenemos a una mística muy espontánea, muy libre, constantemente tratando de usar lenguaje coloquial, utilizando imágenes, metáforas, y es bellísimo todo, incluso a través de la censura, ¿no? Ahorita voy a hablar de los escritos menores. Después viene, bueno, el libro de Castillo Interior o Moradas, que es el cumbre de la vida mística teresiana, que allí ella habla del famoso castillo interior y de las 7 moradas, que son alegóricas, no significa que así es a fuerzas, pero habla de este castillo muy puro y claro y de cristal que tenemos en el centro del alma, y cómo pues la mística se trata de ir pasando por estas moradas. Desde la primera, que es básicamente entrar al castillo a través de la vida de oración, fíjense, esto es la puerta del castillo, dice Teresa, es la oración, y cómo vamos entrando poco a poco allí, pasando por las moradas, que justamente las cuartas serían el intersticio todavía entre una vida premistica, por decirlo así, y del final de la cuarta, pero sobre todo quinta, sextas y séptimas, sería ya propiamente las moradas místicas. La séptima es ya el matrimonio espiritual, pero aquí muy bello y recuperando lo que decíamos en el video de Catalina de Siena, se da el matrimonio espiritual, en las sextas es el desposorio, este concepto ahora no muy utilizado, pero que sería como una suerte de estar comprometidos, ¿no? El desposorio, ya estar comprometidos en este caso con Dios, y en la séptima se da el matrimonio, que en el caso de la experiencia de Teresa, Cristo, la visión que tiene es que le da sus clavos, no el anillo, que como le sucede a Santa Catalina y a otras místicas, sino a Teresa le da sus clavos. Y en las otras moradas, pues ella va describiendo de manera bellísima y muy profunda, por eso es doctora, porque logra describir como una serie de fenómenos que suceden tanto extraordinarios, habla de distintos tipos de raptos, distintos tipos de visiones, que la visión intelectual, que la visión imaginaria, distintos tipos de oración, que la oración vocal, la oración más bien mental, o sea, como ella va distinguiendo y va haciendo como toda una teología entre la mística de los distintos modos que hay, las distintas moradas, etcétera, ¿no? El cuarto libro de mayores es el libro de fundaciones, que es cuando ella narra como todo el asunto, ¿no? Este acomodo que les acabo de decir no solo coincide en buena medida con cómo ella lo redactó en cuestiones de tiempo, aunque comenzó antes a escribir fundaciones, antes de que empezara y terminara moradas, pero leyéndolo en esta secuencia, vida, camino, moradas y después fundaciones,
para mí, mistagógicamente es muy importante porque llegas a la cumbre de la vida mística, que es para Teresa, como dice, para esto sirve la oración hijas, para que nazcan obras, obras. Y esas obras, en el caso de Santa Teresa de Jesús, fueron las fundaciones y la reforma del Carmelo a través de el movimiento de la descalcez, ¿no? Llega volver al suelo, volver a los orígenes, volver a lo importante que es la relación real con Dios, ¿no? Muchísimo más podría decirse de Santa Teresa, su papel como mujer, todo lo que podríamos rescatar de ella, pero aquí en esta breve historia de la mística diré tan solo estas palabras, más bien invitarles, repito, y remito a el curso que tenemos de espiritualidad teresiano-sanjuanista aquí en el blog Amanecer. Y vamos a terminar justamente con San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz va a tener una vida muy distinta a la de Ignacio y a la de Teresa. Él va a nacer en una familia con mucha pobreza porque aunque su padre era de buena familia, al casarse con su madre que no lo era, lo desheredan, muere cuando Juan tenía alrededor de 7 años y por lo tanto su madre y sus hermanos tienen que sobrevivir básicamente de su oficio, que era ser tejedores. Uno de los hermanos también muere, probablemente de hambruna y de enfermedades. Van a mudar a Medina del Campo, donde Juan de la Cruz va a sobresalir por su inteligencia y por lo tanto lo invitan a trabajar a un hospital y también le van a apoyar para que estudie con los jesuitas. Él se va a meter al Carmelo, va a desempeñarse muy bien en estudios de filosofía y teología. De hecho, pues se sabía muy bien la Biblia, perfecto latín, muy buena teología, estudiar mucho a Santo Tomás, que va a ser una gran diferencia frente a Teresa y también ante Ignacio. Ignacio sí va a estudiar después, pero digamos la formación teológica de Juan va a ser más sólida desde el inicio. Va a querer salirse del Carmelo justamente porque quiere mayor perfección y se va a querer meter con los cartujos. Es cuando en Medina del Campo, pocos días después de que San Juan diera su primera misa recién ordenado, que se encuentra con Teresa de Jesús, que está en Medina del Campo en motivos de su nueva fundación allí. Y ahí es cuando se encuentra con él, un encuentro que tuvo que haber sido realmente apabullante entre estos dos grandes místicos de esa época. Teresa le convence que si quiere buscar mayor perfección, es decir, mayor radicalidad en la mística, en su vida espiritual, lo haga en su propia orden. Lo invita a que más bien lo acompañe en la reforma del Carmelo masculino. Juan acepta con la condición de que no se tarde mucho y entonces comienza eso, ¿no? Se vuelve carmelita descalzo. Ustedes saben, pues hay conflictos con todavía la orden no reformada o los carmelitas calzados, por decirlo así. Lo secuestran, lo torturan y es cuando él comienza a escribir su gran obra poética. Y ahí ahorita voy a regresar. Él logra escapar. Va a tener una vida muy dificultosa donde lo van a poner a tener idas y venidas, viajar mucho. Él quería, pues era de un talante místico, pero le piden muchas cosas de acción. Siempre fue bastante obediente en ese sentido, pero comienza, conforme también va avanzando la reforma del Carmelo, como ya muere Teresa, como pues hay divisiones, quienes quieren dejar la inspiración teresiana, él que la defiende. Y cómo pues va a tener enemigos dentro de su propia orden que lo van a difamar y entonces él muere destinado a México, básicamente desterrado de una reunión que hubo de la orden, de un capítulo, donde a él se le castiga destinándolo a México, tiene que regresar a Andalucía, donde él vivía, para ahí embarcarse a través de Sevilla a México, en el camino enferma y muere también muy abandonado, ¿no? Va a tener una vida muy difícil en ese sentido, pero pues siempre fiel a su vocación, ¿no? De una profundidad mística. A partir de la escritura de sus poemas, que son 3 grandes poemas, que es el de La Noche Obscura, el de Cántico Espiritual y el de La Llama de Amor Viva. Después le piden pues que explique qué quiere decir con estos versos, porque son versos muy profundos, pero que en muchas ocasiones, sobre todo en aquel momento, requerían de mucha explicación. Es que escribe sus 4 obras mayores, que son Subida al Monte Carmelo y Noche Obscura, estos dos comentando el poema La Noche Obscura. Después el libro de
Cántico Espiritual, que es el único que está completo, porque los otros no logró terminar lo que se proponía, sino que eran textos, o sea, no era un escritor profesional, sino que pues él decía, bueno, en este libro de Subir al Monte Carmelo voy a argumentar esto, esta va a ser mi argumento y voy a hablar de estas cosas, y no termina realmente hablando de eso, ¿no? Noche Oscura y Subir al Monte Carmelo serían los correspondientes más a la vida ascética, y después el Cántico Espiritual, que es el más completo de ellos, y el de, el de Llama de Amor Viva, que tampoco lo termina de comentar el poema, porque llega un momento en que dice, ya, de esto no puedo decir nada, o sea, porque Llama de Amor Viva es ya la profundidad más íntima de la vida mística, de ahí ya no puedo decir nada, o sea, todo lo que diga es puro balbuceo, y van a creer que es como yo digo, y mejor no digo nada para que no confundan lo que digo con lo que es de Dios, ¿no? Y entonces, esa es un poco la obra sanjuanista. Su doctrina tiene que ver más con las famosas noches obscuras. Él habla de 2 noches obscuras, subdivididas en otras 2. En total tendríamos 4. Primero estaría la noche activa del sentido, que es la que corresponde a la persona, que sería la parte ascética, para purgar todos los desórdenes que se tiene a nivel sensual, a nivel sensitivo del cuerpo, digamos, y de la mente, de los apegos, de desórdenes quizás sexuales, desórdenes afectivos, etcétera, ¿no? Gula, todas estas cuestiones a través de la renuncia, también de la, digamos, de la sobriedad, de una vida más controlada en todos estos ámbitos, vamos purgando los sentidos, y esa es la noche activa del sentido. Después viene la noche pasiva del sentido, que es cuando también allí, a través de, digamos, de esta actitud humana de purgación, Dios al finalmente es el que nos termina sumiendo en una noche, es decir, que ya hay una ausencia de apego ante todas las cosas del sentido y una mayor libertad, pero es un don del propio Dios, ¿no? Es decir, por eso es pasiva, ¿no? Porque viene de Dios. Después viene la noche activa del espíritu, que ahí de nuevo Dios está obviamente siempre presente, pero es la persona la que se purga de todas sus riquezas espirituales. Porque como aparece en el famoso dibujo de San Juan de la Cruz de Subida al Monte Carmelo, hay 2 caminos que se pierden y no llevan a la cima. El camino de la riqueza material se desvía y no llega a la cima, pero también del otro lado está el camino de la riqueza espiritual, que son, por ejemplo, todas mis experiencias, todo lo que yo quiero conquistar, mi autoimagen espiritual. Ese tampoco llega a el camino de la cima, ¿no? El único camino que llega a la cima, y por eso le llaman el doctor de las nadas, es el camino de la nada, el camino estrecho, el camino del medio, que en el dibujo aparece 5 veces la palabra nada, 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 ¿no? Así es como el camino de la nada, de la total renuncia absoluta a todo tipo de apegos y riquezas, es lo que nos lleva a la experiencia del todo, ¿no? Y entonces eso sería ya la noche pasiva del espíritu, donde Dios se presenta totalmente y nos sumerge en esta noche, que es una noche dolorosa, pero al mismo tiempo gozosa, ¿no? Oh noche dichosa, que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, ¿no? Estas famosas versos sanjuanistas preciosos, que nos hablan de esta unión con Dios. Y aquí es importantísimo matizar, porque luego hay estas frases, ¿no? Para venir a gustarlo todo, has de ir por donde no gustas nada. Para venir a saberlo todo, has de ir por donde no sabes nada. Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Que podrían interpretar o darnos una interpretación de un San Juan terriblemente ascético, radicalmente exagerado en sus renuncias, en realidad es este binomio de la nada y el todo. Para llegar a todo tienes que ir así, por la nada. Soltándolo todo es que llegas al todo, ¿no? Y esto tiene como sus correlatos, y por eso es tan fácil el diálogo interreligioso, por ejemplo, entre San Juan de la Cruz y el budismo zen, por ejemplo, ¿no? O otras tradiciones en donde también se trata de purgarnos de todo para alcanzar el todo, ¿no? Que sería Dios. Entonces, esta nada en San Juan de la Cruz tiene un objetivo o una finalidad mistagógica.
llegar a Dios. Y por eso hay que leer completa la obra de San Juan. Durante muchos años se prohibió, incluso los carmelitas, leer Cántico Espiritual y leer Llama de Amor Viva, y solo se quedaban con Noche Obscura y con Subida al Monte Carmelo. Por supuesto, si solo te quedas con esta parte, pues tienes una visión bastante distorsionada de la doctrina de San Juan de la Cruz. Pero la nada, la Noche Obscura, no es obscura por ausencia de luz, sino por exceso. Estás tan cerca de la luz de Dios que no ves por exceso de luz. La noche oscura es Dios mismo haciéndose presente. Por eso, la llama de amor viva, la imagen ya no va a ser la noche, sino va a ser la del madero, que se arroja al fuego y si está muy verde, empieza a tronar porque tiene humedad. Y cuando se purga todo eso y ya se seca, ya no hay distinción entre el madero y el fuego. Y ya son este matrimonio espiritual de nuevo, ¿no? Bueno, a grosso modo, esta fue la mística, por decirlo así, de la Contrarreforma, o mejor dicho, la mística del siglo XVI, del siglo de oro español, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Gilda recupera otros místicos jesuitas ahí mismo, después vamos a verlos más en los capítulos que vienen, las sesiones que vienen. Esta es una de las grandes épocas de la mística, ¿no? Yo diría, pues si tuviera que elegir grandes épocas de la mística cristiana, la patrística, a lo mejor la época que va más o menos desde la fundación de las órdenes mendicantes hasta la mística renano-flamenca, y esta, ¿no? La mística del siglo XVI español. Después, como cuando veremos, pues veremos que hay como una época más bien de decadencia, lo veremos en el siguiente video, y yo creo que estamos ahorita ante un resurgimiento de la mística en otro paradigma, ¿no? Lo veremos también a continuación. Por último, solamente subrayar eso, que la mística de la Contrarreforma o del siglo XVI español es una mística que ya se va acercando a una sensibilidad moderna. Si se dieron cuenta, es una mística que por un lado toma mucho en cuenta a la persona, al proceso de autoconocimiento. Ya no es la mística meramente escriturística, ¿no? de la patrística, ya no es la mística muy de la esencia y muy metafísica de la renano-flamenca, sino que es la mística ya incluso de las sensaciones, de la afectividad, del autoconocimiento, del matrimonio espiritual, porque ya estamos en una época en donde el ambiente social se presta para eso, ¿no? Entonces, estamos ya en otro momento. En lo personal, yo tengo mucha devoción a estos místicos, quizás se notó por este video, pero pues espero que también a ustedes les despierte a conocer más este tipo de mística o estos místicos, ¿no? San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús e Ignacio de Loyola. Mi nombre es Elías González, espero que les haya gustado este video. Este fue un video del blog Amanecer. Les invito a que se suscriban a nuestro canal, a que nos puedan dejar comentarios y a que compartan también nuestro contenido. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.